Vamos a... Gloria a Dios. Bien. Vamos a ver un tema muy importante. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Bien. Veamos, vamos a ver que aquellos que han proclamado el Evangelio haciendo vamos a ver, el pastor estaba hablando, refiriéndose, y no tocamos ese tema absolutamente para nada, pero no es una clase de metafísica, pero sí es una clase para que nosotros no seamos engañados, ¿verdad? No seamos engañados, porque precisamente la metafísica es la que tiene acabada el pueblo del Señor. La metafísica, por eso he titulado este tema, Dios no puede ser burlado. Desde hace dos décadas, tres décadas, según la doctrina de la prosperidad, dice, según lo que tú siervas, lo que tú vas a sembrar, tú vas a cosechar eso el día de mañana. Esa es una doctrina muy mala. Lamentablemente muchos han sido engañados, lamentablemente, porque esto es metafísica, la doctrina de la prosperidad. Eso es lo que han hecho. Le vacían el bolsillo a las ovejas y se llenan ellos sus bolsillos. Pero gloria a Dios, porque debido a un trabajo maravilloso de algunos hermanos que han buscado lo que es verdaderamente la palabra, han puesto su voluntad, han puesto el interés en buscar verdaderamente qué es lo que Dios quiere. Porque hay muchas personas que lo han dicho, yo no quiero seguir más en esto, quiero el pan espiritual, quiero maná del cielo, quiero que me edifique, quiero que algo me forme, yo quiero saber cuál es la verdad. Por pura misericordia del Señor hemos visto nosotros muchas personas que exactamente lo mismo, usted puede escucharlo, creo que usted lo ha visto, usted puede verlo, que no solamente son en lugares cercanos, en iglesias alrededor, es en todo el mundo. Esa doctrina de hace 2-3 décadas para acá, Satanás ha confundido al pueblo de Dios a tal grado que han sido engañados, y cuando llegan al engaño, este evangelio de la prosperidad tuvo éxito solamente en esta generación, porque son la generación de hoy. En este tiempo la apostasía, está escrito que crecería a un porcentaje grande, para alimentarles el apetito, para alimentarles la avaricia, el egocentrismo, el narcisismo. Y esa es una razón por la cual muchas personas se han alejado para seguir un evangelio diferente, porque ese no es el evangelio del que el Señor nos habla. Las palabras de Pablo, Gálatas 1, 6 y 7, veamos lo que dice. Veamos Gálatas 1, 6 y 7. Quiero que leamos esta cita. No es un tema exclusivo al evangelio de la prosperidad, no es de la metafísica. Vamos a ver en esencia de los falsos maestros. Dice en el versículo 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejados de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No dice que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bien, precisamente, en esencia, los falsos maestros de este mensaje enseñan que todo hijo de Dios debe ser prosperado, debe ser sano, debe decir, yo declaro que estoy enfermo, yo declaro que estoy próspero, o yo declaro que este lugar es mío, yo declaro que este carro es mío, ¿verdad? Declarando necedades de su corazón nada más. Bien, en esta cita, en el capítulo nos cierra, nos muestra todo
está demostrado a través de la luz de la palabra que es la avaricia de ellos. Primero yo, solo yo, porque ellos valoran solo su comodidad, solo ellos buscan la opción de poder ellos ser progresados. Desde que este evangelio, desde que han estado practicando debido a los tiempos de la apostasía, entonces todo a qué es a lo que ha llevado, según a las buenas noticias, pero todas las ideas plasmadas es la metafísica en los corazones, los pensamientos de las personas. Mire, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, la mentira es mucho más fácil multiplicarla en una persona. Pablo está hablando de que es más accesible que crean y vean y reciban una mentira y no la verdad, porque a través de la mentira les cambian fácilmente la mentira. Por ejemplo, Aarón, cuando le dio al pueblo, lo que quería era un becerro de oro, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad es un becerro de oro moderno en la actualidad. Pero no olvidemos que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o despreciará a uno y va a escoger al otro. No podéis servir a dos señores y a las riquezas. No puede el hombre. Bien, hay muchas cosas que podríamos nosotros tocar, pero la verdad que este no es el tema. Básicamente es solo tocar un pellizquito de la metafísica, que es un lavado de cerebro en las personas y han sido manipulados sus pensamientos, sus sentimientos. De esta forma, entonces, vamos a analizar a la luz de la palabra el tema, que Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros vemos a través de las escrituras que ha sido erróneamente aplicado por una doctrina equivocada, una de las herejías tan terribles que ha tergiversado y cada día confundido a las personas, porque les han metido en esta metafísica y los han manipulado. Tú cosechas lo que siembras, ¿verdad? Pero ellos hablan de dinero. Tú siembras dinero, ni que siembre un palito en el patio y diga voy a recibir dinero. Pero Gálatas 6, veamos. Gálatas 6, 7, veamos. 6. Del 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Para hacer uso de esta escritura, podemos analizar que Pablo está hablando de dos tipos de semillas, en las cuales el hombre puede sembrar en su vida, una buena y una mala. Dos tipos de terrenos, sembradores. O sea, dos tipos de sembradores, hombres espirituales y hombres carnales. Dos tipos de terrenos, dos semillas plantadas, la carne y el espíritu. No es dinero. Dos tipos de cosecha, la que los hombres cosechan de acuerdo a la semilla, corrupción o vida. Esto lo que la palabra nos describe desde el jardín del Edén, nos declara y en todas las épocas, en todos los lugares de la tierra. Pablo hace uso de un proverbio agrícola de la antigüedad que precede a la vida de Cristo. Veamos. Este es un principio de la siembra y de la cosecha. Si siembras habichuelas, vas a cosechar habichuelas. Si sembramos una mala semilla, no esperemos una buena cosecha.
¿verdad? Esta es la realidad de la vida. El apóstol Pablo toma este principio agrícola. ¿Para qué? Para aplicarlo a la vida espiritual. Y que lo relaciona también a todo lo anterior. Porque a todo lo anterior que él venía enseñándoles. Y de esta forma, de una manera particular a este capítulo, al capítulo 5 en adelante, el enfoque del apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5. En el 5:17, veamos, Pablo nos dice que el deseo de la carne es contra al espíritu, se oponen ambos. En el versículo 19 al 21, puede verlo, Pablo nos describe aquí extensamente cuáles son las obras de la carne, de qué tipo son. En versículo 22 y 23 nos habla del fruto del espíritu. Y ahora, cuando vemos en Gálatas 6, donde estamos, dice, donde podemos sembrar en la carne y podemos sembrar en el espíritu. Tiene muchos versículos hablando de la misma cosa, pero nada que ver de dinero, nada de finanzas, nada de prosperidad económica, ¿verdad? Es interesante que antes de Pablo mostrarnos este principio agrícola y mostrarnos, relacionarlo con la vida espiritual, él inicia con una frase: no se dejen engañar. Esta es una frase que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 6:9, en la misma carta 15:33, y Pablo usa esta frase conociendo que el ser humano es más fácil engañado con una mentira que instruido con una verdad. Es más fácil, vea, el ser humano es más fácil engañarlo con una mentira que instruirlo con la verdad. Esa es la razón de la explicación a todo lo que nosotros vemos, escuchamos, estudiamos. Porque muchos han creído a la mentira, creen a la mentira y la verdad la desechan. Pues miren, Adán y Eva, sin tener una naturaleza pecadora, sin tener un corazón corrupto, sin tener esclavitud, ellos fueron instruidos ¿por quién? Por Dios en la verdad, y fácilmente fueron engañados. ¿Por qué? Por la mentira. Tuvieron el mejor instructor, el mejor, pero no pudo, en términos humanos, no pudo prevalecer cuando les enseñó la verdad, cuando una mentira los contaminó a la pareja. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque el ser humano es más fácilmente engañado con la mentira que instruido en la verdad. La respuesta no es compleja ni complicada, es que la verdad apela al espíritu y las mentiras todas apelan a la carne. Definido. Y nuestra inclinación natural es a los deseos de la carne. Somos humanos. Cuando la carne escucha la mentira, eso es música para sus oídos, ¿verdad? Porque somos carne. Entonces se hace como más fácil, como más rápido, como más atractivo, como más agradable a sus oídos. Esa es la razón por la que continuamente la carne pregunta: pero ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Pero ¿qué tiene? Pues una mentirita blanca. Pero usted sabe por qué la carne pregunta por qué tiene de malo. La carne quiere saber hasta cuándo puede gozarse, a disfrutar, hasta cuándo puede cruzar quizás la línea trazada sin que tenga consecuencias. O qué tan cerca de esa línea puede caminar y disfrutar conforme la carne quiere. Mientras que el espíritu estaría a preguntarle: ¿qué tiene de santo que tú no te parezcas a Cristo? ¿Qué tiene de santo eso? El apóstol sabe cuán fácilmente podemos ser engañados. Si Adán y Eva, en las condiciones que fueron diseñados con la verdad enseñada del Señor, fueron una naturaleza caída, fácilmente fueron engañados.
entonces cualquiera podemos ser engañados. Somos carne, ¿verdad? Pero escuche lo que dice en Corintio, veamos 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con la astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo está bien preocupado aquí. Pablo está preocupado porque conoce la facilidad con que el ser humano puede ser engañada. Y cuando él quiere explicarle a los corintios de dónde viene, de dónde procede, cómo procede su preocupación, entonces se vale de él para que entiendan. Y recuerda de qué forma la serpiente engañó a Eva. Entonces Pablo dice, yo estoy preocupado porque en medio de ustedes hay falsos maestros, falsas enseñanzas que provienen de la misma serpiente. Oh, Pablo, yo estoy preocupado para que ustedes vayan a ser desviados de lo santo, que es la devoción a Cristo, a lo profano, que es la vida de la carne. El engaño, la posibilidad del engaño, no es a una persona recién convertida, no es a personas inmaduras, no. Eso no lo caracterizó a Adán y a Eva. Esto es típico de de personas de carne y hueso, de personas como nosotros. Entonces, vemos que Pablo les continúa. Inmediatamente les habla. Miren, no se dejen engañar. Les está haciendo una advertencia. Nadie se burla de Dios. En otras cosas, en otra parte es, por ejemplo, no, cuidado con el engaño. Cuidado con el pasado, con el presente y en el futuro. Cuidado, es una advertencia. Es una advertencia. Eso es, le están diciendo, cuidado. Nadie puede burlarse de Dios. Estaba dándoles una advertencia. Le estaba diciendo que a Dios, que por eso es la enseñanza, para que la persona más importante de todo el universo, que es el Dios todopoderoso, el soberano, Él está interesado de que tú y yo sigamos el camino en el Espíritu, porque un pecado oculto en uno es un escándalo en los cielos, pero en la tierra puede decir, pues nadie se enteró, nadie lo vio, nadie lo sabe. Pero nosotros, Él está preocupado, ¿verdad? Que nosotros no seamos engañados, que nosotros podamos perseverar y caminar y verlo a Él, porque esto no es de carne, esto no es de la persona, esto no es de la inteligencia, no es de la fortaleza. De Dios nadie se burla. Así dice la palabra. Es complicado. Es complicado de la forma como lo compara. Dice, la carne y el espíritu, dos tipos de terreno. ¿Sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Bien, vamos a ver, ilustrarlo. Las ilustraciones que vemos nosotros nos muestra que cuando sembramos la semilla de la mundanalidad, entonces vamos a tener frutos de la carne. Cuando Elí no impidió la mundanalidad o la inmoralidad de sus hijos, él cosechó la muerte de sus hijos y la suya propia el mismo día. En el texto dice que estos jóvenes murieron. ¿Por qué? Porque él no se lo impidió. Cuando Elí recibió la noticia que ellos habían muerto en batalla, ¿qué fue lo que pasó? Se cayó para atrás y ahí mismo, ahí murió, desnucado, y murió. Cuando Nabucodonosor decidió atribuirse la gloria, la soberanía, el poder para construir la gran ciudad de Babilonia, él cosechó 7 años comiendo hierba con las bestias del campo. Cuando Herodes, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, veamos, este hombre decide presentarse delante del pueblo, ¿bien?
decidió y se presentó y se creyó, o sea, él quería ser aclamado, como que estaban escuchando la voz de Dios. Y dice que un ángel de parte del Señor lo hirió y al momento cayó muerto y se lo comieron los gusanos. ¿Por qué? Porque nadie se burla de Dios. Ve a Sansón, sembró sensualidad con Dalila, atrajo su muerte para sí mismo. Salomón sembró carnalidad de todo tipo. Escuchó, le pasó la división de su reinado, el reinado del norte, el reinado del sur, sembró carnalidad y sembró idolatría. ¿Y qué fue lo que cosechó el exilio? Cuando el reino del sur fue advertido por Dios que si seguía en lo mismo, entonces los del norte iban a recibir en la misma consecuencia. Entonces, de Dios nadie se puede burlar. Esto es hablando del Antiguo Testamento. Pero hoy, veamos en el tiempo de hoy. Veamos en los tiempos que estamos nosotros. Posiblemente pues, la sombra que tenemos hoy es la del Antiguo Testamento. Pero vemos en la soberanía y la providencia de Dios, Él nos permite que a nosotros como atalayas podamos nosotros predicar las verdades. Vea las legislaciones de hoy en día. Cuando tratan de torcerles la formación, la forma perversa a la niñez desde la escuela. Vea lo que está pasando. Se están burlando de la inocencia de los niños, están sembrando iniquidad en la inocencia de los niños. Estos están llevando al fondo, al fango de la maldad. La sociedad, cuando la sociedad llama a un hombre que es mujer y a una mujer que es hombre, están burlándose del diseño de Dios. Y hoy en día vemos que claro, estamos precisamente ya en la última generación. La palabra lo declara que así es, que así va a acontecer en los últimos días, que estas señales son las que vienen, lo que es la apostasía. Ahora no se define lo que es principios, valores, ya no existen en la familia. Dice, oh no, eso ya pasó de moda, qué aburrido, hoy hay que vivir la vida es nueva. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, ¿verdad? Entonces, como padres nosotros debemos de instruirnos para poder instruir a nuestros hijos, a la familia, porque de Dios nadie se burla, porque se pierde la racionalidad. Y es que cuando se cosecha estas cosas, eso es lo que se va a cosechar. Imagínense cómo es posible que un hombre se va a poder salir embarazado. ¿Cómo es eso? Están burlándose de Dios, se burlan del diseño original de Dios. Pero para todos los que están tratando de aprobar toda esta monstruosidad, pero la palabra de Dios dice, nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Los tiempos son difíciles, por lo tanto no podemos dormir, no podemos estar durmiendo. Bien, entonces veamos lo que dice Principios. Job 4:8 dice que los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan, eso van a cosechar. Oseas 8:7 también, porque siembran viento y recogerán tempestades. Son principios agrícolas. Siembran, Oseas 8:7, y siembran viento y van a recoger ciclones. Bueno, quizás pensamos, bueno, yo no estoy en esos pecados extremos, podríamos pensar nosotros, ¿verdad? Por tanto, yo no siembro para la carne, podríamos pensar. Pero de una u otra forma, quizás no estemos cosechando en esos pecados terribles, ¿verdad? De esas perversidades. Pero cada vez que permitimos que nuestra mente guarde rencor, alimentemos una herida, obtengamos fantasías impuras, sentimientos de autocompasión, estamos sembrando para la carne. Cada vez que permanecemos con malas compañías, permanecemos con personas inadecuadas, influencias que erosionan nuestros principios, cada
vez que permanecemos en nuestra cama, cuando podemos pararnos y orarle al Señor, cada vez que hacemos todas estas cosas, sembramos para la carne. Sembramos para la carne. Algunas personas todos los días siembran para la carne y luego preguntan: ¿por qué no tengo una vida de santidad? La santidad es una cosecha. Independientemente que la palabra dice que nos santifica y nos purifica, pero depende de la búsqueda y entrega, apartamiento y consagración de nosotros, porque es una cosecha de la santidad, casi exclusivamente de lo que tú y yo sembramos y cómo lo sembramos en nuestro corazón. Esa es la cosecha, esa es la verdad, es una verdad ineludible. Pero nosotros, cada vez que confiamos en nuestras habilidades, en nuestros talentos y no en el Espíritu de Dios, estamos sembrando también en la carne. Tú y yo sembramos en la carne cada vez que confiamos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias fuerzas. Y creemos que de esta forma puede ser, porque no necesito la orientación ni la confianza del Espíritu de Dios. Si nosotros sembramos en la carne, cada vez que cedemos a nuestras emociones, en vez de resistirlas conforme a la voluntad de Dios. Todas las pasiones y emociones no pueden ser sensuales. Son todas aquellas cosas que experimentamos y que sentimos que no se conforman racionalmente al consejo de Dios. ¿Ven? Son pasiones carnales, la que debemos día a día resistirla. Si cada vez que estamos en la carne y vemos que voy a medir cómo es mi progreso conforme a la carne, conforme a lo que yo estoy haciendo, si hacemos un análisis y vemos entonces cuál es mi prioridad, cuál es mi camino, si voy conforme lo que el Espíritu me dice, porque si lo estoy haciendo conforme mi fe, entonces esa es una siembra conforme a la carne cuando no lo vemos, ¿verdad? Dios perfectamente podría decirlo. Primera de Samuel 15:22 dice que Él prefiere mejor la obediencia que tanto sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Este es un sacrificio para el Señor, no porque nos cueste trabajo ser atalayes. Disfrutamos lo que hacemos porque esa es la ofrenda al Señor. Pero el Señor dice: prefiero tu obediencia que tu ofrenda. Pero nos gusta sembrar para la carne, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. ¿Dónde vamos a sembrar? ¿En la carne o en el Espíritu? No es dinero. Pues vean, estos dos terrenos. Lo que se hace para la carne produce placer. A la naturaleza caída le encanta el placer. Si sembramos en la carne, básicamente nos da un reconocimiento, se vuelve como un líder, como una persona de atención, como una persona de mucha, como se consigue como la fama de los hombres, ¿verdad? En la carne. Los logros de la persona son los que promueven a un alcance y se da a conocer en los tesoros que podamos hacer, que podamos adquirir. Bien, tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos nosotros tomar las disciplinas espirituales. La disciplina espiritual es diseñada para crecer a la imagen de Cristo y convertirlas en la siembra espiritual. Si no, pues vean, los fariseos oraban 3 veces al día. Tú y yo quizás no nos postramos 3 veces al día a orar. Ayunaban 2 veces por semana. Posiblemente nosotros ayunamos, algunos quizás 1 vez a la semana, pero ellos eran bien escrupulosos y bien religiosos, y no cosecharon religión, no cosecharon salvación, porque no cosechaban en el Espíritu, todo para la carne. Entonces vemos que las ideas traen consecuencias. Todo lo que se hace en la carne trae consecuencias. Hay un proverbio, un dicho popular. Todos los principios, por ejemplo, dice: siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción,
cosechas un hábito, siembras un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino, con Dios y sin Dios. Ahora, la buena noticia es que tenemos la opción de sembrar en el Espíritu, ¿verdad? Esa es la buena noticia. En vez de sentirnos nosotros como que, oh no, que es tan difícil, esto es como acusador, como que, oh, que entonces, ¿cómo es eso? Me siento acusado. No, la buena noticia es que nosotros vamos a sembrar en el Espíritu, porque esa es la opción, esa es la capacitación que tenemos de parte de Dios, porque desde el momento que el Señor llegó a mi vida, nacimos de nuevo, ¿verdad? Nacimos de nuevo, y al nacer de nuevo se abre. Veamos, por ejemplo, veamos Gálatas 3, por favor. Gálatas 3:2 dice: al momento de la conversión recibimos el Espíritu. Ese es el comienzo de mi capacitación, que hasta ese momento habíamos sembrado para la carne, pero no solo para la carne. Ahora el Señor dice: tienes la opción para tener autoridad, porque recibiréis poder. El poder que nos ha dado es el dominio propio, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice: andad por el Espíritu. En el 5:18 debemos ser guiados por el Espíritu. En 5:22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu, y en el 5:25 nos anima a vivir por el Espíritu. Primero vengo a ser morada del Espíritu, luego andar por el Espíritu, luego nos habla del fruto del Espíritu, y luego, hoy que tengo el fruto del Espíritu, puedo vivir por el Espíritu. Y como estoy viviendo por el Espíritu, entonces, vea Gálatas 6, puedo sembrar en el Espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la secuencia de nosotros. En el versículo 8 del versículo 6 dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la bendición, ese es el premio. El que siembra para el Espíritu, del mismo Espíritu va a cosechar vida eterna. Y el apóstol Pablo comienza a decirnos, bueno, entendiendo la debilidad humana, entendiendo que nos cansamos, nos debilitamos, son muchos motivos como para debilitarse, como para distraernos, como para salirse del camino. Pero Pablo dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque llegará el día en que nosotros segaremos. Aleluya. Qué maravilloso. Esta es la cosecha. Y Pablo nos especifica, nos dice claramente: alguien se puede desanimar, alguien se puede desalentar, alguien puede parar en la carrera. ¿Quién pudo haber sido? Pudo haber sido Pablo, porque Pablo fue perseguido, fue acusado en las cárceles, enfermo. ¿Cuántas cosas le pasaron? Una de las personas que en la carne vivió todo lo que vivió. Este hombre, en el abandono, en el desprecio, en la hora de la prueba, pudo haber abandonado la carrera, el apóstol Pablo, pero él mismo, que atravesó todo lo que atravesó, dice: he ganado la carrera, he terminado la batalla. No se cansen, dice. Amén. Continúa corriendo, corre. Oh, hay un día de recompensa, hay un día de triunfo, hay un día de celebración. No tengas temor, no tengas miedo, no te desanimes. Bueno, Santiago trata de ayudarnos y dice: no se paren, dice Santiago. En capítulo 1, Santiago nos dice que debemos de contar por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes tipos de pruebas. ¿En serio? Así nos dice. Claro. Regocijarnos en las pruebas, en las tribulaciones, en las miserias, en las enfermedades, en las persecuciones, amén, en las tragedias, en sumo gozo, dice. Gócense. Oh, Santiago dice: oh, tú no sabes lo que Dios está haciendo a través de ti, porque sabes, en las pruebas, oh, ten paciencia, escucha, ten paciencia. Pero Pablo, en el capítulo 5 del mismo capítulo, dice: amados hermanos, tengan paciencia
mientras esperan el regreso del Señor. Santiago 5:7. Ten paciencia, no te agotes. Mira, qué maravilla. Estos son principios que fueron distorsionados por la doctrina de la prosperidad a través de la metafísica. Bueno, Pedro decía acerca de esta enseñanza. Nuestro hermano Pablo, sabemos que ha escrito acerca de que con sumo gozo se recibe todo. Pues él explica que los falsos maestros distorsionan. ¿Por qué lo distorsionan? Así de igual forma distorsionan la palabra. La doctrina de la prosperidad ha distorsionado no solo, es todas las escrituras. Pero Santiago, dice Santiago 5:7, tengan paciencia mientras viene el regreso del Señor. Piensen los agricultores que con paciencia esperan la lluvia, el otoño, la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense. Él dice, la venida del Señor está cerca. Anímense. No se desanimen. Sean fuertes, sean valientes. Nosotros que ya tenemos nuestra edad, nuestros años, y pues muchas personas que ya también tienen muchos años más, uno debe decir, en vez de decir, oh, me estoy haciendo viejo, no. Cada año que cumplimos estamos acercándonos más al Señor, ¿verdad? Sí, cada año más que cumplimos es un escalón más para estar más cerca del Señor. Porque, bueno, el apóstol Pablo decía, yo estoy loco para salir de esta tierra y reunirme contigo, donde yo voy a estar gozando de la gloria y gozando de tu presencia, porque en toda esta carrera, pero bueno, nunca se dio por vencido. Amén. Es maravilloso. ¿Ves que vale la pena? Vale la pena. Bien, cuando vemos nosotros que la gloria, la presencia, el reconocimiento que Dios nos da no se compara con nada. Lo que hay en este mundo, nada nos va a llenar. Las falsas esperanzas en el materialismo es una equivocación tan grande, porque lo que sembramos en el Señor, eso es lo que nosotros vamos a atesorar, lo que nos ha hecho a nosotros a caminar seguros, confiados. La esperanza, tenemos esa esperanza. La promesa, esas promesas de Dios son nuestras. Amén. Son nuestras las promesas que Dios nos ha dado. Gracias. Sí. Bien, las cosas temporales, sí, claro, necesitamos los tiempos, pero el apóstol Pablo dice, las cosas materiales no te traen felicidad, no te traen seguridad, no es la esperanza, sino persiste, camina, dice, no te canses de hacer el bien para tu espíritu. Pablo sabe que nos podemos cansar y podemos abandonar la carrera, pero él nos anima que la carrera cristiana es como una carrera que está llena de obstáculos. Es un camino donde está lleno de obstáculos, donde que cada uno pues tenemos que saltar y brincar y evitar todos esos obstáculos. Los obstáculos son todas las situaciones, tentaciones y ofertas que se presentan en nuestro caminar. Tenemos que evadir todas esas trampas que el enemigo pone en nuestro caminar. Y dice, no nos cansemos, ¿verdad? Como decía que los que salieron de nosotros eran porque no eran de nosotros, pero han salido de nosotros para demostrar que no eran de nosotros, y la razón por la que salieron es porque no estaban sembrando espiritualmente. Hay un día final en el cual tú y yo tenemos la recompensa. Hoy es el tiempo de sembrar, hermanos, pero no dinero, es en el espíritu. Y no sembremos en la carne. Es para hacer el bien a todos sin cansarnos. El Señor Jesucristo sanó 10 leprosos, ¿verdad? 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron? Solo uno.
Pero la ingratitud, la indiferencia y los malagradecidos que no regresaron, él no se desanimó. No desanimó porque 9 no regresaron. Él no se desanimó. Esto nos muestra a nosotros un principio, que tenemos que tener un interés fijo de que la obra que tenemos que hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Veamos. Hagamos el bien a todos en el versículo 10. Según tengamos oportunidad. Cada vez que veamos que precisamente que hay una necesidad, un problema, una situación, entonces podemos nosotros, como somos personas espirituales, sembramos en lo espiritual, ayudar, darle la mano. Si alguien necesita una oración, una atención, una administración, nosotros vamos, porque el dolor por las almas, eso es lo que le agrada. La familia de Dios es una enseñanza que Pablo le copia al Señor. ¿Usted recuerda? El Señor, veamos cómo Él nos dice cómo debemos de hacerle el bien a nuestra familia de la fe. Bien, Mateo 25, por favor. Mateo 24 y 25 tiene que ver con el tiempo final, hablando del juicio final. Yo quiero que veamos que aquí dice en todos los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento donde habla del juicio. Aquí en todo está las obras donde estamos involucrados. No porque somos a salvo por obras, sino que Él ha prometido recompensar nuestras obras. Veamos aquí, por favor, acerca del día final para que vean las obras. Mateo 25, 31 en adelante. Es largo, pero vale la pena. El Señor enseñó este texto. Es mucho más importante este tema. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, versículo 25, 31, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria en el día del juicio, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Tome atención a esta palabra: benditos, benditos, venid benditos, benditos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la recompensa. Hereden no solo una cosa, no 2 ni 3, sino el reino entero, dice, ¿verdad? Y el versículo 35, veamos. Porque tuve hambre, dice, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me distes de beber. Ve, aquí está hablando de las obras, ¿verdad? Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Oh, mire, entonces, bueno, qué raro, pero ¿cuándo estabas en la cárcel, Señor? Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vemos como extranjero? ¿O cuándo? ¿Pero cuándo pasó eso? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Oh, pero cuándo? Entonces el rey le responde: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, entonces a uno de los de la familia de Dios, a uno de estos pequeñitos, aún a los más pequeñitos, a mí lo hicieron. ¿Ve? Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, apártense, malditos. Los llama malditos. A los primeros les dice benditos, y a estos malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre, no me dieron de comer; tuve sed, no me dieron de beber; estuve enfermo, no me sanaron; estuve en la cárcel y nada, no hicieron nada. Entonces ellos mismos le preguntan también: ay, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Entonces le responderá: en verdad, en cuanto no lo hicieron ni siquiera a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al infierno, pero los justos a la gloria con Cristo. Amén. Hay un principio de siembra y cosecha.
pero no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con prosperidad, no tiene nada que ver con acumular tesoros. La siembra y la cosecha tiene que ver con nuestro estilo de vida. Es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Aquí en la tierra estamos sembrando, después vamos a cegar. Lo que recibiremos es lo que sembramos, lo que sembremos, conforme a lo que sembremos, a lo que hagamos. Porque los que siembran en la carne y viven una vida de pecado, eso es lo que van a cosechar. Y los que siembran en el Espíritu cosecharán la gracia de Dios. Hermoso, ¿verdad? Y ambas cosas. La justicia de Dios se extiende a la vida venidera. La gracia de Dios comienza ya en el Espíritu, sembrando en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu. Cuando sembramos en el Espíritu, cosechamos santidad. Y la santidad cosecha la gracia de Cristo en nuestras vidas. Los que cosechan cosas de este mundo, cuando toque el momento de partida, todas las cosas quedarán de este lado. Jamás volverán a verlas. Es más, la palabra del Señor dice que todas serán consumidas por fuego. Si nos preocupamos en acumular cosas que van a ser quemadas, ¿qué caso tiene? Es irracional, ¿verdad? El único dinero que veremos, no le veremos físicamente, es el que invirtamos en el reino del Señor. Es el único, es lo único. Pero bueno, podríamos nosotros decir, bueno, yo estoy bien, yo no estoy fallando, yo tengo la comodidad que tengo, pero como le decía el joven rico, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, he cumplido todo y he hecho todo, no te he fallado en nada. Bueno, ahora cuando el Señor le dice que se despoje de todo lo que tiene y que lo reparte, entonces él ya no quiso porque la siembra estaba en la tierra. Pero nosotros que sembremos en el Espíritu, tenemos esa bendición, tenemos riquezas allá en el cielo. Esas riquezas son las que nosotros debemos de sembrar cada día, porque lo que es aquí en la siembra de la tierra, aquí se va a quedar. Amén. Pero en el Espíritu tenemos riquezas grandes en el cielo. Amén. Es maravilloso saber que el estilo de vida que nosotros tenemos es atender la necesidad, el dolor. Mi estilo de vida es como dice el Señor y les dijo, bueno, todo lo que no hiciste, no me lo hiciste a mí. Entonces Dios hace en nuestras vidas la acción de benevolencia, misericordia, justicia, y todas las acciones las sembramos en el Señor, las sembramos para Él, como dice Hebreos 6:10. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, es el gozo que Dios nos ha dado, porque Cristo lo ilustró aún con un vaso de agua que le des. Imagínense, cada acción, cada obra, lo dice la palabra del Señor, es toda para la gloria del Señor, será recompensada. Aún un vasito de agua. Quizás estés triste, agobiado, cansado, desanimado, pero recobrar la esperanza es pensar en el lugar de descanso. No es es un día de reposo eterno, es toda una eternidad de gozo. Amén. No podemos cansarnos, no nos cansemos. No podemos cansarnos, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, abrir el corazón, porque el Señor no ve. Mire, nosotros como padres, cualquier cosa que los hijos traen para nosotros, vean, los niños a veces dibujan que mira, que traje un corazón, traje esto. El Señor sabe que somos imperfectos. No nos cansemos, la recompensa es grande y nosotros recibimos con un amor, con una alegría, cualquier gancho que nuestros hijos nos den a nosotros, y lo recibimos como, ya están enmarcados. Los tenemos guardados, un corazoncito, un arbolito, todo torcido, todo chueco, que ni se le encuentra, que parece un árbol, que parece que, pero lo recibimos con ese amor grande. De igual el Señor a nosotros,
De igual forma, Él sabe que somos débiles, que somos carne y que por las situaciones impetuosas de la vida hay momentos en que desmayamos, bajamos los brazos, pero Él dice, mi gloria va a resplandecer en ti. Solamente dame tu corazón, ven a mí. Lo poquito que tú puedas hacer, yo lo que tú anheles, lo que tú tengas, lo que tú dispongas para mí, yo estoy aquí. No te preocupes, yo te tengo paciencia. Mire qué hermoso. Miren los agricultores cómo esperan por la cosecha. Tenemos que tener paciencia aún con nosotros mismos, porque hay situaciones difíciles que dicen, ay, no puedo, que no puedo. Claro que no podemos solos. ¿Por qué? Porque a veces estamos cansados de luchar con el enemigo, luchados de la vida, cansados de estar haciendo lo mismo monótonamente, cansados de algún pecado, alguna cosa que no puede despojarse, que no puede quitarse, que es como la sandijuela que está ahí pegada a la carne. Pero dice el Señor, no te preocupes, no te preocupes, ven a mí, ten libertad, ven a mí, dice. Ven a mí, Isaías 1:18, ven a mí. Tenemos nosotros que pensar que tenemos que llegar a ese momento porque en su mano es cuando estamos más vivos que toda nuestra existencia. Desde el momento que dejemos morir esas cosas que aferran y tienen anclada la necesidad de abrir el corazón y decirle, Señor, aquí estoy, somos esos instrumentos. Y el Señor va, cuando lo confiamos, Él va a procrear, Él va a depositar el querer y el hacer en nuestras vidas. Él lo va a hacer. Entonces, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. No importa la debilidad, el cansancio, no importa las situaciones, la enfermedad, la deficiencia económica, toda situación que afecte, nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada, dice el apóstol Pablo, te va a apartar del amor de Dios, porque yo estoy contigo. Vea qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias a Dios